convirtiéndose en sinvergüenza, de acuerdo a la definición del mismo presidente, y en mentiroso, por no decir toda la verdad. Nos dice que los bonos ecuatorianos son de bajísimo riesgo, porque siempre han sido pagados. Una falacia más del presidente. Si los bonos del Ecuador son de bajísimo riesgo, ¿por qué no están los inversionistas nacionales y extranjeros haciendo fila para comprarlos? ¿Por qué entonces tanta polémica y tanto problema chantándoselos al IES? ¿Por qué no se evita tanto dolor de cabeza, señor presidente? Y evitar las manifestaciones del día martes en Guayaquil que se avecina. ¿Por qué no se evita esos problemas y eso de estar invitando a almorzar a dirigentes jubilados? ¿Por qué no los pone simplemente en el mercado nacional y también internacional para que los compren y deje al IES en paz? ¿Por qué no hace eso? Y si los bonos ecuatorianos son de bajísimo riesgo, ¿por qué entonces se paga el 7% de interés? ¿Verdad? Si es de bajísimo riesgo, entonces no deberían pagar pues el 7%. Señor presidente, por ningún lado usted puede convencer a los ciudadanos ecuatorianos cuando a ellos les explicamos en lenguaje sencillo. Porque el pasado no cuenta en la evaluación del riesgo de los bonos emitidos hoy, porque se trata del gobierno de hoy. Lo que cuenta es el riesgo país, el riesgo que representa Ecuador para los inversionistas, el riesgo de perder el capital. Si el riesgo es alto, es porque usted no inspira confianza, porque usted mismo ha dicho que es estrategia de este gobierno causar incertidumbre. Este es el resultado de su política o estrategia de causar incertidumbre, que en repetidas ocasiones lo dijo durante el año 2007 y 2008. Algo que yo he cuestionado y que he dicho que es traición a la patria, porque usted ha tratado deliberadamente de perjudicar a la nación. Ese riesgo país depende de la situación política y económica del Ecuador. Y como nunca antes en la historia del país, está en 8.870 puntos, más alto que durante el gobierno de Yamil Mahuad. Escuchen bien, más alto que durante el gobierno de Yamil Mahuad y el feriado bancario. Este riesgo es comparado con el riesgo de los bonos de tesorería de Estados Unidos, que son considerados con poco o nada de riesgo. Esos bonos pagan 4% de interés y a eso se debe sumar 8.87% correspondiente al riesgo país de 8.870 puntos. Es decir, hay que dividir el riesgo país para 100 y eso da un porcentaje, 1%. Es decir, 8.870 significan cerca de 9% que hay que añadir al 4% del riesgo o de la tasa de interés en los bonos de tesorería de Estados Unidos. Debemos considerar que Ecuador tiene inflación de alrededor de 4%. O sea, que con simple aritmética ya sabríamos que el 7% pagado al IES ya no es 7%, sino apenas 3%. Pero eso no es todo. Nosotros entendemos que el valor de un dólar hoy no es lo mismo que el valor del dólar después de un año. Más aún, después de 6 años, cuando se empieza a pagar el capital del IES. ¿A quién quiere engañar el presidente? Ya que esto es algo que el presidente entiende muy bien. Porque en su enlace de ayer y enlaces pasados ha dicho que el precio de petróleo a $40 en el año 1980 es mayor que $100 hoy. O sea que sí entiende. O sea que sí entiende lo que significa el valor presente del dinero. Pero el presidente se acuerda de eso solamente cuando le conviene. Él solamente se acuerda de que el dinero, el dólar, hoy vale más que en el futuro solo cuando quiere defenderse. Pero se olvida cuando se trata de los ahorros de los más desprotegidos de nuestra nación, de los jubilados, de las viudas y los niños.
Y eso, señor presidente, no decir toda la verdad, es ser mentiroso de acuerdo a su definición. Mentiroso y sinvergüenza, porque defiende lo indefendible. Y les decía que el presidente no quiere enfrentarme, porque estoy diciéndole la verdad, sin miedo, algo que él no puede hacer, porque no dice la verdad. Y la prueba de que él sabe bien lo que estoy diciéndole constantemente está en que en su segmento La libertad de expresión ya es de todos, se refirió al editorial del diario La Hora del 4 de junio, titulado Misterios de la Economía, que como de costumbre dijo que era mentira y enseñó a las cámaras. Pero resulta que al lado de este editorial, a mano izquierda, se encuentra publicada mi carta Contradicciones, que se refiere al enlace sabatino 172, que a continuación voy a tener el gusto de leérselos. Este es el diario La Hora en la sección Opinión o A6 del viernes 4 de junio. En el lado izquierdo ustedes pueden ver cartas y dice Contradicciones. Y a la derecha, Misterios de la Economía, que es el editorial que acusó Correa de ser un editorial mentiroso. Contradicciones. En el enlace sabatino número 172, el presidente dijo que amemos la verdad y mencionó a la cultura anglosajona que rechaza la mentira, añadiendo que el que miente es un sinvergüenza. Además, predica, pero no da ejemplo. ¿Quién hará caso al presidente que exhorta a amar la verdad cuando se abraza y defiende a un mentiroso como es el presidente Lugo de Paraguay? ¿O existe alguna persona que crea que Lugo no es mentiroso cuando ha sido sacerdote y hasta su propia sobrina lo acusa de haber procreado hijos por todos lados? ¿Quién puede creer en el espíritu democrático del presidente que rechaza las elecciones de Honduras y no reconoce al presidente Lobo, pero no solo que reconoce al gobierno dictatorial de Cuba, sino que indica que en este país hay democracia? ¿Podemos creer la propaganda mentirosa de este gobierno que por un lado pretende hacernos creer que la protesta indígena fue un fracaso, pero al mismo tiempo nos dice que el bloqueo de las vías no es resistencia sino agresión por parte del movimiento indígena? ¿Podemos creer en el socialismo del presidente que dice que Mao Zedong dijo, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, cuando quien dijo, ¿qué importa si el gato es blanco o negro con tal que case ratones? Fue Deng Xiaoping, demostrando así su ignorancia del proceso de cambio en China, empezado por Deng Xiaoping. Esto equivale a confundir a Stalin con Nikita Khrushchev o Mikhail Gorbachev, precursor y ejecutor del cambio en la Unión Soviética. El presidente repetidamente demuestra con sus contradicciones su incapacidad, su retórica vacía y vergonzosa. Carlos Añay de la Bastida, cédula de identidad 0905 34 96 76. Ahí está. Bien, el presidente no dice que yo miento. Él calla cuando yo digo que él es mentiroso y sinvergüenza, de acuerdo a sus definiciones. Bien claramente, sin ambigüedades, para que no exista espacio para confundirse. Yo lo indico que es de acuerdo a las definiciones del propio presidente. Señor González, póngame una canción. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. 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 Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado, y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Muchas gracias, González. Usted, como siempre, eficiente, no como el Ramiro González, a quien debemos sacarlo a empujones del IES, porque él no representa a los afiliados al IES, sino al gobierno. Sin embargo, señores, quieren que me calle.
Cada día existen menos y menos medios de comunicación en los cuales puedo expresarle a la ciudadanía mi pensamiento y explicar con términos sencillos lo que otros tratan de hacer dificultoso. Les indiqué el domingo pasado que ya no daría mi entrevista de los días lunes en Radio Cristal porque fui informado que están reestructurando el noticiero y que no habrán entrevistas. Ya había experimentado este tipo de razones en Quito, en donde hace ya tiempo atrás, desde que el gobierno empezó a revisar las frecuencias, que varias radios no hacen entrevistas políticas. Obviamente, para preservar sus frecuencias. Pero quedé sorprendido durante esta semana que pasó